Así que en eso destaco que estamos trabajando muy bien en equipo con el presidente, con el gobernador y con todos sus equipos. Quiero hoy también agradecer muchísimo a todo el sistema de salud que le está poniendo una dedicación enorme. Yo estuve recorriendo, estuve en el Muñiz, estuve en el Fernández, estuvimos con Fernán la otra vez también recorriendo el 107, toda la atención del SAME. También un agradecimiento enorme al sistema educativo que está adecuándose a esta nueva circunstancia. Estuve visitando algunas escuelas donde ya están en conexión digital con los chicos, dándoles pautas, dándoles materiales pedagógicos, organizando la distribución de viandas para los chicos que comen en los comedores escolares. Ayer también tuve en otra escuela ahí en la calle Juncal. También agradecer mucho a todas las áreas de apoyo del Gobierno Nacional, todo el sistema de emergencias, todos los que están en atención de los niños, de la gente de mayor edad, que son un factor de riesgo. Destacar una vez más y agradecer al Gobierno Nacional y a la provincia que estamos trabajando bien en equipo. También agradecer a los vecinos de la ciudad, que veo que están cada vez más entendiendo la situación, tomando situaciones responsables. Recién me pasaban el número de viajes en el subte, comparado con el miércoles pasado, ayer bajó el 70%, 70% bajó la atención. Hoy ya se está organizando el que entren más espaciadamente para cumplir la pauta de que todos viajen sentados. En general se está cumpliendo en todas las estaciones. Tenemos obviamente un tema de coordinación y de cuello de botella en Constitución, que es la mayor entrada a la ciudad de Buenos Aires y la parada de subte donde más gente viaja. Ahí lo estamos organizando. Pero entendemos que para los vecinos es un cambio en su modo de vida, pero es muy importante que todos acompañemos, es muy importante que todos asumamos la responsabilidad que al virus lo enfrentamos entre todos. Por eso, tanto el cuidar las medidas de restricción, salir lo menos posible de la casa, especialmente para aquellos que tienen situación de riesgo, es muy importante. Ya veíamos imágenes ayer de la ciudad con una disminución enorme de la circulación. Eso es alentador porque muestra que mucha gente está cumpliendo y tomando los recaudos. Y lo mismo en términos del cuidado personal. Insistimos desde el primer día que la mejor manera de enfrentar el virus es cuidándonos uno por uno, cumpliendo la cuarentena a quien le toque hacerlo y cumpliendo con las pautas de aseo personal, ¿no? Como dijimos siempre, el virus se transmite muchas veces a través de las manos, hay que evitar tocarse la cara y en eso vemos que la gente va adoptando estas pautas. Sabemos que es un cambio para todas, para las familias y agradecemos muchísimo a todos los que van cumpliendo y entendiendo esto. Así que le voy a pedir a Fernán que cuente un poco más en detalle cómo estamos trabajando para adecuar el sistema de salud a esta nueva realidad. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, con Horacio y con todo el equipo de gobierno estamos tomando todas las medidas necesarias en el sistema de salud para hacer frente a esta pandemia. Dadas las duras medidas que conjuntamente hemos tomado desde el Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad y las temperaturas imperantes en el escenario más posible no es el que hemos visto en Europa. Pero igual, como siempre hemos comunicado, nos tenemos que preparar en nuestro sistema por si ello ocurriera. Como en todas las pandemias, es muy importante acudir al centro de salud más cercano y evitar la circulación social. Por ello, estamos coordinando, como dijo Horacio, con el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires y, sobre todo, fortaleciendo todos los servicios territoriales en todo el área metropolitana del AMBA. Para detectar precozmente la circulación viral, hemos decidido instalar unos centros de vigilancia activa para detectar si otras personas diferentes a las que tienen los criterios de sospechoso efectivamente tienen el virus. Esto es algo muy importante porque muchas personas me preguntan si hay circulación social del virus y le queremos decir que nosotros hemos instalado los centros de vigilancia en la ciudad con la cooperación del Ministerio de Salud de la Nación para poder detectar precozmente si esto estuviera ocurriendo. Nosotros esperamos que en el mes de abril haya un aumento significativo de nuevos casos, como dijo Horacio recién, y el inicio de la curva de contagios como ha ocurrido en todo el mundo. Esa es la historia natural de estas curvas en todos los países que lo hemos podido observar. Y por eso tenemos que fortalecer el sistema público para las necesidades del momento pico de la epidemia, que son un poco las medidas que vamos a comunicar ahora, pero también debemos coordinar con la seguridad social y los privados una estrategia común. Y aquí quiero agradecer a las responsables de las diferentes entidades privadas y la seguridad social la cooperación que están mostrando y cómo estamos articulando las medidas en la Ciudad de Buenos Aires.
Hay suficiente experiencia internacional como para poder estimar la curva de necesidades del sistema de salud que ocurrirán aquí en la ciudad en los tiempos que les dijimos. A partir de abril tendremos un aumento sostenido de las necesidades, llegando en mayo al valor máximo y luego paulatinamente irá descendiendo. Desde ya que la forma de esta curva dependerá del impacto de las medidas tomadas y del comportamiento social vinculado a las recomendaciones que vamos haciendo. En base a todo ello, y a lo que decía Horacio hace un ratito, tendremos que afrontar el pico de las necesidades. Hemos diseñado el fortalecimiento del sistema de salud para poder hacer frente a ese momento más bien particular, ampliando y fortaleciendo todo el sistema. Hemos decidido realizar instalaciones extras para el cuidado ambulatorio en los hospitales. Eso significa que instalaremos módulos de consultorios vinculados a las guardias. Cada hospital general de agudos tendrá un procedimiento de atención a las personas febriles con síndrome respiratorio que será separado de las guardias y los cuidados ambulatorios de los hospitales en unos módulos de consultorio que instalaremos a tal fin, hospital por hospital. Hasta un valor de unas 2.000 personas tendremos en cuidado extrahospitalario, pero en aislamiento social. Horacio comentaba hace un ratito ese concepto. Es el 80% de las personas tienen un cuadro leve, un resfrío común, pero el gran tema no es la enfermedad que tienen, sino la contagiosidad y la necesidad de aislarlos socialmente. Para eso hemos dispuesto unos dispositivos de aislamiento en la comunidad. Por supuesto que en esos dispositivos el componente de camas de hotel es un componente muy importante y es el eje de esa estrategia. Hemos agregado 400 camas suplementarias de internación general en hospitales. Para ello hemos reacondicionado áreas de hospitales generales de agudos y hemos comprado todos los elementos necesarios para instalar 400 camas más de lo que se llama internación clínica e internación intermedia, de intermedio gravedad. Hemos agregado 150 camas de terapia intensiva, lo cual duplica la capacidad de la terapia intensiva que tenía el conjunto del sistema público de la ciudad de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Agregamos, como dijo Horacio, fortalecimos el SAME y agregamos no solamente personas en el 107, sino 6 ambulancias más para el traslado de personas. Sobre los 200 enfermeros que les habíamos comunicado en el primer llamado que habíamos empezado, vamos a agregar 400 enfermeros más, porque es la cantidad de enfermeros que vamos a necesitar para hacer frente al cuidado de los pacientes en las camas que yo les comenté. También vamos a agregar sobre los 50 médicos que les habíamos comunicado, 70 médicos más, para poder atender todas estas camas suplementarias que les comenté. Agregamos también 50 kinesiólogos respiratorios en base a fortalecer la capacidad del cuidado de las personas bajo respiración mecánica y estos 16 módulos de 5 consultorios cada uno para el cuidado ambulatorio, como les comenté hace un ratito. Sobre los 80 respiradores que les habíamos informado en la primera etapa, le hemos agregado una compra nueva de 100 respiradores más para que no haya ninguna necesidad de respirador más allá de lo que ya estamos estimando. Y adelantamos la compra de los insumos necesarios para el aumento de camas del sistema público, porque naturalmente el aumento de camas significará un comportamiento diferente, las necesidades de insumo general, más allá de todos los insumos de la protección de los profesionales, que ya lo comunicamos la vez pasada. Pero como resumen le queremos decir que estamos tomando las medidas para reducir el impacto de un pico desmedido de casos, pero al mismo tiempo estamos preparando el sistema de salud por si lo tuviéramos. Pero queremos insistirles que parte de este resultado también depende del comportamiento de cada uno de ustedes y en cuánto cada uno de ustedes pueda cooperar para el cuidado colectivo. En la combinación de la preparación del sistema público para las necesidades que tengamos y el comportamiento público y las medidas que el Gobierno va proponiendo, seguramente va a estar la mejor ecuación para todos nosotros en los próximos 2 meses que tengamos. Muchas gracias. Hola. Una vez más, aprovecho para agradecerles mucho a los medios de comunicación. Acá la información es prevención, dado que lo más importante son las conductas individuales, el cuidar las cuarentenas a quien corresponda, a los que vienen de países con riesgo, y toda la comunicación que están haciendo con los cuidados personales que cada uno tiene que tomar. Hoy vi una iniciativa muy solidaria, muy buena, que vi que todos los diarios salieron con una misma tapa dando las recomendaciones. La verdad que es muy alentador ver el apoyo que nos están dando. Hay muestras de solidaridad de toda la sociedad, así que muchísimas gracias por eso. Y como decía Fernán, nosotros estamos trabajando para adecuar el sistema de salud a esta nueva realidad.
¿Preguntas? Sí. Hola, buenos días. Martín González para TN y Canal 13. Horacio, si hay una ventaja que podríamos tener nosotros respecto de coronavirus es la posibilidad de ver qué hicieron otros países, de que llegue un poquito más tarde hacia nosotros. Y los países están hablando de que al no haber ningún tipo de vacuna, la única solución en este momento es el aislamiento. Hoy a la tarde, Fernán, que el pico máximo tal vez llegue dentro de 2 meses, que este sería el momento para una cuarentena general. ¿Es temprano? ¿Cómo lo evalúan? Mira, ya se han tomado medidas de restricción. Como decía recién, el impacto ha sido de buen nivel de acatamiento. En 3 días que lleva el tema de la restricción en el subte, bajó 70% la cantidad de pasajeros. Pero justamente la reunión de hoy a la tarde del presidente que convocó a los gobernadores de todo el país, entre otros temas, es para eso, con lo cual no me quiero adelantar a una decisión que hay que tomar en forma conjunta y que bueno, el presidente evaluará a partir de la reunión que tenemos, entiendo que es a las 5 de la tarde. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Marcela Ojeda de Radio Continental. Les quería preguntar sobre este universo, enorme universo de personas que sí o sí tienen que salir a trabajar, que no están amparados por ninguna protección, ningún decreto, porque son o jornaleros o autónomos o tienen que salir sí o sí a trabajar por hora y dejar sus casas. ¿Cuál es el mensaje que se les da? Y si desde el gobierno de la ciudad, por ejemplo, podrían llevar adelante algún plan para bajar el valor del ABL, de los ingresos brutos, si con esta alianza con privados pudieran llevar adelante alguna baja en los impuestos, en el alquileres de los locales de los porteños, y más allá del mensaje de la gente que tiene que salir es que ¿qué se va a hacer con quien tiene que salir a trabajar todos los días? Mira, primero, obviamente hay gente que tiene que salir a trabajar, sobre todo quienes están involucrados en el cuidado de la pandemia. No sé, todo el sistema de salud, todo el sistema de emergencias, la policía, todo lo que es la atención a la tercera edad, lo que es el cuidado de los niños. Hay todo un sistema que funciona. Eso respecto al sector público, para que quede claro, nosotros a todo el resto, o sea, quienes no están directamente involucrados en el cuidado de la pandemia o en los servicios básicos esenciales, hoy, desde hace 2 días ya, definimos que trabajan desde sus casas, con lo cual estamos colaborando entre todos con la restricción de la circulación. Obviamente ya estamos trabajando, hubo una primera reunión el martes con todo nuestro equipo económico de rentas del Banco Ciudad para ver el apoyo que podemos dar en esta situación. Ya el Gobierno Nacional hace 2 días anunció varias medidas, nosotros estamos en coordinación total con el Gobierno Nacional, por supuesto que lo tenemos contemplado. A lo mejor solo para ampliar es las personas que tengan necesidad de circular por la sociedad, porque también va a haber personas que tengan que hacerlo por diferentes motivos hasta vitales. Es muy importante las recomendaciones del cuidado personal que siempre insistimos. Es la forma de circular, es tomar cierta distancia social de las personas, no entrar en lugares muy aglomerados, lavarse frecuentemente las manos, no tocarse la cara. Todos en la circulación obligatoria o necesaria tenemos que hacerlo de manera segura y con mucha precaución. Buen día, Horacio, ministros. Ariel Rodríguez de Cadena 3. Bueno, mencionaba un poquito recién el ministro Quirós respecto de la ampliación de camas. Quiero pedirle precisión si se ha hablado con hoteles para que pongan a su disposición las camas, sobre todo para aquellos pacientes no riesgosos, si mal no entendí, representan el 80%, y también si se habló con los centros de salud privados, obviamente con los hospitales, para reprogramar o postergar las cirugías programadas. Y algún detalle más respecto de lo que fue el fallecimiento anoche de la 3ª persona por coronavirus, si puede ser. Sí, en términos de la coordinación con el resto de los subsistemas del sistema de salud, la coordinación es plena y nosotros vamos trabajando en reuniones periódicas con contactos cotidianos de cómo ir dimensionando y cambiando las conductas de los pacientes. En términos de las camas, es muy importante el concepto es las personas que nosotros vamos a institucionalizar en sitios no hospitalarios están en perfecto estado clínico, es decir, todos hemos tenido un resfrío común. Y la presentación clínica de la forma más leve, que es el 80% de las personas que se van a enfermar, son un resfrío común. De modo que ahí el problema no es la persona en sí, sino que pueda estar separada del resto de las personas para no contagiarlas. Entonces, en esa estrategia, naturalmente, el lugar que la comunidad tiene más preparado para esa lógica son las camas de hotel.
y hemos avanzado mucho con grupos de hoteles, sobre todo el grupo de hoteles sindicales, pero también algunos hoteles privados. Al día de hoy hemos contratado ya formalmente 300 camas de hotel. Hoy, el día de hoy, se están ingresando en los hoteles las primeros 15 personas y van a hacer una vida normal, solamente que en vez de estar en su casa, están dentro de una habitación de hotel con el Wi-Fi, el televisor y haciendo las actividades que tengan voluntad de hacer ahí adentro. Esta contratación va a ser progresiva hasta llegar al pico de las necesidades, donde tendremos las 2.000 camas que necesitamos tener para cuidar a todas las personas de la mejor manera posible. Y la última pregunta sobre el paciente. El paciente, ustedes saben que ha habido ayer el segundo fallecido en la ciudad, el tercero en el país. Como ya sabemos hace tiempo, las personas que tienen complicaciones más graves y que tienen evoluciones tan lamentables, incluso llegando hasta el fallecimiento, tiene que ver con personas con muchas enfermedades acompañantes, en general mayores de edad, pero sobre todo con muchas enfermedades acompañantes, que era el caso de este señor. Sí, ¿qué tal? Buen día, Julián Amado de Radio Rivadavia. Para preguntarle primero al ministro Quirós de qué se trata estos centros de vigilancia activa que le proponen a los vecinos, si hay kits allí para poder detectar el coronavirus rápidamente o si se recurre nuevamente al Malbrán, si ya se ha descentralizado aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y por el otro lado, usted como especialista, si toma este fin de semana largo que se viene como algo positivo para los argentinos en materia de prevención, o cree que va a ser negativo porque la gente igual va a salir a la calle. Y una pregunta para el jefe de gobierno que tiene que ver con una cuestión política. Hoy se vio toda la implementación de las nuevas medidas en el transporte en la Ciudad de Buenos Aires y en el país. En Constitución la gente estaba agolpada, uno al lado del otro, en las filas, no se estaban cumpliendo las distancias. ¿Considera que puede haber alguna alternativa para esto? Poner agentes de tránsito, gente que les explique que no tienen que ponerse tan cerca, o bien ya estamos para dar la cuarentena total en la República Argentina porque esto se va de madre. En cuanto a las preguntas que me hiciste a mí, todos sabemos que cuando empiece la circulación social del virus, va a empezar a ocurrir el devenir de una curva epidemiológica que todos han visto en todos los medios y de todas maneras. De modo que lo que nosotros necesitamos saber es en qué momento empieza la circulación social. Si nosotros vamos detectando los casos en la medida que vienen, el problema que tiene esta pandemia es que la persona tiene en promedio 7 días, pero hasta 14 días de tiempo de incubación. Quiere decir que las personas que pudieran estar enfermándose en la sociedad por circulación viral hoy, si fuera el caso, para poner un ejemplo concreto, recién dentro de 14 días nos vamos a dar cuenta que eso ocurrió. Es decir, que estamos diagnosticando la situación social 7 a 14 días tarde. Nosotros no podemos darle esa ventaja a esta epidemia y hemos tomado la decisión, con la cooperación del Ministerio de Salud de la Nación, de instalar centros de vigilancia activa. Eso significa que a personas que no consultan por los síntomas de la enfermedad, sino activamente buscamos personas sanas y personas que están en los sistemas de salud por otros motivos y estamos buscando la detección precoz del virus. Esta estrategia lo que hace es nos da 7 a 14 días antes la información precisa de lo que ocurre. Y por supuesto que eso no tiene que ver con el cuidado clínico, por lo tanto el Malbrán sigue siendo válido para los estudios para cuidado clínico. Estamos hablando de un protocolo que tiene algunas aristas de investigación y que tiene que ver con instalar centros de vigilancia activa, se llaman así técnicamente. Respecto del fin de semana, como todas las cosas que van a ocurrir de aquí hacia adelante y que vienen ocurriendo en estos días, el resultado de cada día va a depender de la combinación entre las recomendaciones y medidas que los gobiernos emitan y el comportamiento social al respecto de esas medidas. De modo que si yo les pudiera pedir algo, que ya lo hemos pedido de todos lados en el gobierno, es necesitamos el compromiso de la sociedad para contener y hacer muy llevable la curva de casos en este país, y para ello cada uno de ustedes tiene que tener mucha restricción de circulación. No es un fin de semana para viajar, es un fin de semana para quedarse en su casa, disfrutar de la familia más íntima que tienen y vincularse con todo el resto, con todos los medios tecnológicos de distancia que tenemos disponibles. Respecto del impacto, yo creo que tenemos que tener una evaluación alentadora respecto del comportamiento de la gente. En el subte, donde hasta la semana pasada viajaban casi 1.400.000 viajes por día, el lunes, o sea, el primer día, desde que se emitió el mensaje de restringir la cantidad de viajes, bajó a la mitad, 52% el primer día,
65% había bajado el segundo día, 70% el tercer día. La verdad que no podemos no reconocer y agradecer a la gente que está tomando todas las prevenciones. Obviamente después tenés situaciones particulares. Imagínate el cambio de costumbre y de conducta que significa es enorme. Entonces hoy, de la primera evaluación que tenemos, como dije yo, anticipé cuando hablé, hemos tenido algún tema de coordinación en Constitución, donde se combina la principal entrada a la Ciudad de Buenos Aires en la estación Constitución, siendo ahí la estación de subte que más gente mueve. Ya a esta hora hemos reforzado toda la coordinación con agentes de tránsito, con personal de Metrovías, para poder coordinar. Pero la primera evaluación es muy alentadora respecto del cambio de costumbre de la gente. Bajó 70% en 3 días. O sea, realmente es... Y por otro lado, veíamos imágenes ayer, muchas que ustedes mostraron, de la baja del nivel de circulación dentro de la ciudad. Como dije, hoy hay una reunión a la tarde donde se verá si se toman más medidas, las anunciará el presidente. Pero la reacción de la gente estos primeros días, por lo menos en términos generales, siempre después tenemos excepciones, casos particulares, pero en términos generales y mirando el volumen de pasajeros en el subte, la verdad que fue muy responsable por parte de los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. Solo para agregar, en gran medida la reducción de la circulación y sobre todo en el transporte público tiene que ver con la baja en la demanda. Desde el gobierno de la ciudad tomamos diferentes medidas que vimos que muy rápidamente tuvieron un impacto, como decía recién Horacio, en la baja en la demanda, desde el primer día, por ejemplo, en el subte con la baja del 50 y pico %, del 65% el segundo y del 70% el tercer día. Invitamos también al sector privado a sumarse a estas iniciativas que permiten el teletrabajo, el trabajo a distancia y también el escalonamiento horario para el ingreso y el egreso al trabajo, lo cual seguramente tenga un impacto en las horas pico. Por lo tanto, en la medida que el sector privado también se pliegue y coordine este tipo de funcionamiento, va a ayudar a bajar la demanda y de esa forma también evitar esos picos en ciertos horarios. Buenos días, jefe de gobierno, ministros. Para el ministro de Salud, una primera pregunta. Usted habla de un aumento de la curva con circulación social prevista para el mes de abril. Esto, confírmeme o no, si estamos hablando de la segunda parte del mes de abril. Y en ese caso, llegado ese momento, en ese escenario, más allá de lo que ustedes anticipan en una preparación de la capacidad sanitaria para la atención especial de esta circulación del virus, ¿qué pasa con el resto de los pacientes de la Ciudad de Buenos Aires que se atienden normalmente en hospitales y en clínicas de obras sociales, ya sea privadas o sindicales, en ese momento del aumento del pico? ¿Qué es lo que ustedes prevén? Y para el jefe de gobierno o para el jefe de gabinete, ¿qué pasa en ese momento del aumento del pico con el abastecimiento? Por ejemplo, las ferias municipales o los comercios como supermercados chinos o supermercados de grandes cadenas. En términos de la infraestructura de salud, nosotros los números que yo di de fortalecimiento diferencial o ampliando la estructura que tenemos, significa poder absorber con la nueva infraestructura el 80% de la nueva demanda que nos generará este virus. Eso asume que hay un 20% de esa demanda que podrá ser absorbida por la estructura actual y eso tiene que ver con que nosotros vamos a restringir inicialmente, o como ya lo hemos hecho, parte de toda la programación, sobre todo quirúrgica, pero también de diagnóstico, y vamos a completar la restricción de manera completa al momento que lleguemos al mes de abril, digamos, al momento más difícil. Sí, todo lo que sea programado, sí. Va a quedar, por supuesto, las urgencias y las enfermedades que requieren tratamiento inmediato. De manera que eso, los datos que estamos tomando para la estimación son datos bastante similares a lo que ha ocurrido en todos los países europeos. De modo que... ¿Cómo? Bueno, usted sabe que nosotros preferimos no dar fechas tan exactas porque en parte la forma y el pico de la curva va a tener que ver mucho con el impacto de las medidas que se van tomando y comunicando y también va a tener mucho que ver con el comportamiento social que, como decía Horacio, estamos viendo que día a día la sociedad va tomando más responsabilidad y un comportamiento más colaborador. De modo que cuanto más colabore la sociedad y las medidas que se van acordando con el Ministerio de la Nación sean más progresivas, naturalmente más tardío se va a dar ese pico, pero seguramente va a ocurrir en ese mes.
En relación con el tema del abastecimiento y la relación con el pico que estaba explicando Fernán en este momento, en primer lugar nosotros vamos analizando, anticipándonos, pero monitoreando día a día lo que va pasando y de alguna manera el tema del abastecimiento va por separado del crecimiento y el aumento de los casos. Tiene más que ver con las medidas que vamos tomando de funcionamiento de la sociedad. Para el pico que estaba explicando Fernán, tiene mucho más que ver y más importante es el refuerzo que estamos preparando del sistema de salud. En términos del abastecimiento, vamos a tener en cuenta permanentemente justamente dejar preparados todos los mecanismos para que los sistemas también de producción y en coordinación con el Gobierno Nacional, que los mecanismos de producción y de distribución de los productos siga funcionando para abastecer a la sociedad. ¿Qué tal? Buen día, Matías Panza para Multivisión Federal. Preguntarles cómo viene funcionando el sistema de viandas, si han tenido algún reclamo de parte de las personas que las están recibiendo y si viene funcionando justamente correctamente esto y cuáles son los pasos a seguir la semana que viene. Hablas de viandas, imagino que del sistema de comedores escolares, ¿no? Yo estuve recorriendo una escuela ayer, otra el martes, reunido con los directivos, con los docentes. La verdad que están haciendo un trabajo de enorme responsabilidad, compromiso. Me mostraban cómo estaban ya la mayoría de los chicos conectados virtualmente, haciendo las tareas que se les plantean. La verdad que obviamente todo esto producto de que hace años ya venimos con la incorporación de tecnología, con todo lo que es la educación digital, y la verdad que cuando surge un imprevisto como este muestra que todo ese trabajo está dando resultado. Respecto de las viandas, obviamente lo que determinamos es que los chicos no vengan a comer al comedor de la escuela, porque si no todo el trabajo que estás haciendo de aislamiento se te junta en el comedor, sería contradictorio. Estamos repartiendo viandas, está funcionando el sistema. Por supuesto van surgiendo después casos particulares, ¿no es cierto?, de chicos que por ahí no se pueden trasladar porque viven un poco más lejos hasta la escuela a recoger su vianda. Ayer estábamos viendo en una escuela en la calle Juncal que decían que había un grupo grande, casi la mitad de chicos del barrio 31, con lo cual ahí lo que determinamos es que a través del sistema de transporte escolar que los trae, que les lleve las viandas a donde toman ellos el transporte escolar para que no tengan que trasladarse todos. Digo, tenés un montón de situaciones particulares después como esa, pero en términos generales la verdad que el sistema se adecuó muy rápido. Pensá que pasaron de comer todos en la escuela, en menos de 48 horas ya estábamos repartiendo las viandas. Ahí, de vuelta, la coordinación la está llevando el equipo directivo de cada escuela y es a ellos a quien hay que dirigirse cuando surgen algunas situaciones excepcionales o particulares como la que te mencionaba, y con la mejor buena voluntad estamos intentando atender todos los casos. Ministro, le quería hacer una pregunta porque acá con los colegas no logramos entender cómo es el funcionamiento de este centro de vigilancia activa, centro de vigilancia activo, y por otro lado, cómo va a ser el funcionamiento o el acompañamiento para estos pacientes, estos primeros 15 de 300 que ya ingresaron a hoteles sindicales o privados. De lo del centro de vigilancia, la situación es así, podría ocurrir que más allá de que nosotros tenemos la definición de caso sospechoso del Ministerio de Salud de la Nación y hacemos los estudios que llevamos al Malbrán, podría ocurrir que algunas personas no junten el criterio de caso sospechoso o algunas personas estén lo que sería con muy pocos síntomas o casi ningún síntoma y que el virus estuviera circulando en la sociedad. Hay algunas proporciones de personas en las series mundiales que se presentan de manera asintomática o con muy poquitos síntomas. Entonces, para esas situaciones y para detectarlos precozmente, sobre todo acá lo que estamos tratando de hacer es de saber si efectivamente aparece el virus en un candidato, en una persona que nosotros no estábamos previendo que lo tenga porque no viajó o porque no fue un contacto estrecho. Entonces, para no esperar 14 días hasta que esa gente se enferme y nos demos cuenta, lo que estamos haciendo es activamente en algunos centros de salud muy particulares de la ciudad que tienen unas condiciones técnicas determinadas, estamos tomando muestras, digamos, de los hisopados y tratando de detectar precozmente si alguna de las personas que vino por otro motivo o por un cuadro que no cumple los criterios específicos que corresponden, efectivamente tuvieran el virus. Ese es el centro, no sé si fui suficientemente claro. ¿Y la segunda pregunta? Los hoteles es así. En realidad, lo que nosotros buscamos en el hotel, tener un lugar donde la persona pueda descansar, tener un televisor, internet, un baño y 4 comidas.
y el lugar mejor para eso es un hotel. Entonces nosotros les garantizamos, lo que hacemos es contratamos el hotel completo y tomamos los servicios del hotel completamente con los servicios hospitalarios, porque estamos hablando de personas que tenemos que aislar. De manera que el hotel lo que hace es liberarnos el hotel completo y nosotros nos ocupamos de la limpieza, de distribuir la comida, de los enfermeros que los tienen que atender, de los médicos que tienen que atenderlos y de las estrategias recreativas o de contención psicoemocional que tenemos que tener en esa situación. Todas esas actividades las toma el Ministerio de Salud de la ciudad. Y lo único que hace el hotel nos dispone de la infraestructura para que nosotros podamos hacer eso. Terminado todo este periodo, le devolveremos el hotel a las propias personas y volverá a funcionar normalmente. Siempre, vuelvo a repetir, el 80% de las personas que sufren esta enfermedad tienen un resfrío común. Todos ustedes han tenido un resfrío común y saben que no tienen ningún riesgo, solamente un poco de dolor de garganta y un par de días de fiebre y una sensación de cansancio y de debilidad general. Ese tipo de personas las vamos a tener cuidadas con enfermeros y con médicos, pero aislados en la comunidad, pero aislados de su familia, porque no queremos que contagien a la familia en el peor periodo de contagiosidad. Gracias. Muchas gracias.